Bueno, ahí tenían la declaración de Maduro. Dice Maduro que tuvo que ir urgentemente a ver a Fidel Castro, que no pudo aguantarse. Negro Granado me acompaña, abogado constitucionalista. ¿A qué fue a Cuba? Bueno, a recibir órdenes definitivamente, que pudo haber conversado sobre cuál victoria, que no tuvo ninguna en los Estados Unidos, sino que definitivamente fue a recibir No, y eso las tiene órdenes. además otra interpretación, que es una bofetada a Raúl, que como diciéndole, todo esto es por ti, no por tu hermano. No solamente eso, sino de que tú sí le pudiste estrechar la mano a Obama, cosa que yo no pude hacer, y vengo a meterle chisme a tu mentor. Más o menos. El tema de la radicalización sale de, por cierto, dice que estuvo 4 horas y que Fidel estaba listo para estar otras 4 máximas. 8 horas. El tema de la radicalización, ¿a eso fue, ahí hay órdenes de Cuba? 100%. Si nosotros hacemos un análisis entre qué pasó en Cuba cuando llega Fidel al poder y qué pasa en Venezuela en la actualidad, es que Fidel actuó de manera contundente violando los derechos y eliminando las garantías y los derechos que tenían los cubanos, y en Venezuela se han ido haciendo de manera paulatina. Vamos a seguir con unas radicalizaciones que de alguna u otra forma ya se están dando, ya se están viendo. Lo que hizo hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al anunciar la eliminación de las votaciones o de las elecciones al Parlatino, que solo el presidente de la Asamblea Nacional los va a elegir a dedo, es una violación más a la Constitución, es una violación más al Estado de Derecho, es una violación más a lo que establece la Constitución en cuanto a lo que es la participación ciudadana en los comicios o para la política interna de Venezuela. Y eso hay que decirlo con énfasis y fehacientemente. Lamentablemente en Venezuela se han venido perdiendo los derechos. La semana pasada, el viernes, ya los venezolanos que asiduamente podían salir de vacaciones teniendo la obtención, y eso quiero dejarlo claro, no era que el gobierno le regalaba $1, sino que ellos lo compraban un poco más económico. Ya se le fue eliminando a los venezolanos, se redujo el cupo que había de Cadivis o de Sencoex, cada vez son las libertades más restringidas en Venezuela, y una más cuando no le permiten a los ciudadanos participar en unas elecciones para elegir su diputado al Parlatino. Y el dedazo ahora del Parlatino, como estaba No diciendo. solamente un dedazo, lamentablemente son representantes que le permiten elevar votos para la comunidad latinoamericana, pues. Dice Maduro que van a ir tras las rejas los responsables de la guerra económica y que están aquí en Miami. Salgamos a decir la verdad, no nos quedemos a la defensiva, frente a Dollar Today y todos los bandidos de Miami, que yo lo he jurado, compañera ciudadana, doctora Luis Ortega Díaz, que le toca dirigir el Ministerio Público, yo lo he jurado, más temprano que tarde, van a pagar y vamos a tener tras las rejas en la justicia venezolana a todos los bandidos de Dollar Today que hacen la guerra económica contra Venezuela desde Miami. Lo juro y lo voy a cumplir. Y yo sé bien que lo voy a cumplir, sé cómo. Por la vía legal, cumpliendo los acuerdos de extradición. Los Estados Unidos está obligado a entregarnos a esos bandidos que se robaron los bancos en Venezuela. No, además, otra prueba de democracia, ¿no? Tiene ahí a la fiscal general y la separación de poderes Ahí, y cómo la pone, ¿no? Ahí es donde está la prueba de que no tenemos democracia en Venezuela, no hay separación de poderes, lo hemos dicho reiteradamente. Él mismo lo acaba de decir, no lo estamos diciendo nosotros, ustedes acaban de ver. Acaban de ver cuando él dice que jura que hará justicia a él y que a través de los pactos... E implica a la fiscal que está sentada ahí. Claro, ahora, lo que le faltó fue decir Luis Ortega y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia son las encargadas de hacer lo que yo estoy mandando. Definitivamente no hay independencia de poderes, no hay un Estado de Derecho. ¿Y cómo le va a garantizar los procesos judiciales que pudieran intentarse contra esos banqueros que él está señalando? Porque dijo, vamos a meter preso a esos banqueros que están en Miami. Una guerra económica de Miami. Sí, supuestamente. Ahora, si analizamos a profundidad, ¿a quién le interesa hoy en día que el dólar paralelo esté en el precio que está? Nada más y nada menos que al gobierno, que es el que tiene los dólares. ¿Y para qué? Porque
a mayor cantidad, a mayor valor del dólar, mayor cantidad de bolívares para cumplir con los compromisos internos de Venezuela. Lamentablemente, externamente, hacia el ámbito internacional, no tiene cómo cumplir los compromisos porque el barril de petróleo cada vez es menor, el precio del barril del petróleo. Pero internamente va a cumplir los compromisos porque a mayor el dólar, mayor la cantidad de bolívares que va a haber dentro. A ver si yo logro entender esto. Ahora que, hablando de ese triángulo Cuba, Estados Unidos, Venezuela, Cuba y Estados Unidos están dialogando, ¿no? Y al parecer se entienden. En ese momento, Maduro llega y dice, basta de diálogo, no hay más diálogo. Ahí está la declaración. Si no es una cosa, es otra. Ya basta de tanta reunidera también. Que los convocamos, hablan, ponen su carita de corderito y se van como unos lobos, como unas hienas, a meter la puñalada contra el pueblo. Vamos a ponernos las pilas, compañeros ministros. Vamos a actuar con mano dura, directa. No creamos en la burguesía. No creamos en la burguesía. Vamos a radicalizar la revolución. Ya basta ya. Esa locura, ¿eh? Eso lo dice por la reunión a puerta cerrada que estuvo con Shannon, como el comisionado del gobierno de los Estados Unidos para hablar con Nicolás Maduro. Ahora, deja en entredicho al 100% de que esa reunión tampoco fue fructífera. Y no fue fructífera para él, porque las condiciones que supuestamente había pedido no se las cumplieron. Y si hoy vemos cuáles fueron las condiciones, de alguna u otra forma tenemos que entender de que este es un país con una democracia establecida, que es un país con una seriedad. Cuando dice que va a sancionar a 7 funcionarios venezolanos, los sancionó. Cuando dice de que el gobierno de Venezuela... ¿Te parece que cometió un error, no era el momento? Primero dice que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos, después da marcha atrás. ¿Políticamente era el momento de hacer ese tipo de declaración? Da una marcha atrás entre comillas, porque a lo último lo que quería... Técnicamente, tenía que decir técnicamente que era porque era una amenaza hacia Estados Unidos. Es la única forma que podían llevar eso adelante. ¿Fue un error? No, yo considero que no fue un error. Yo creo que de alguna otra forma hubo un espaldarazo hacia los venezolanos, que lamentablemente se ven cada día más... Cuando estoy hablando de si fue un error, no un error las sanciones y que no fueran merecidas, sino fue un error en el momento y en el contexto que se dijo. No considero que sea un error, vuelvo a decirte, fue un espaldarazo a los venezolanos porque definitivamente necesitábamos una voz internacional que respaldase a los venezolanos que están violados hoy en día en sus derechos fundamentales y en sus derechos humanos. Lilian Tintori va a Chile, pide a los expresidentes a Lagos, a Frei, a Piñera también, que gestionen y que la apoyen en la liberación de Leopoldo López. ¿Qué pasa con la presidenta Bachelet? ¿Por qué no fueron allí? Bueno, pasa lo que pasa con los presidentes de los países. ¿Por qué hoy en día nada más existe el pronunciamiento de 26 expresidentes y no de 26 presidentes constitucionales que y la están hoy puerta en la día abrió Felipe González. No. Yo creo que hay un antes y un después de Felipe González desde el punto de vista de la óptica internacional de izquierda, sobre todo en todo Totalmente, esto. No solamente eso, sino de que tendremos que ver cuáles son los compromisos que tienen esos presidentes y esos estados con Venezuela, porque definitivamente dejan entredicho de que existe todavía una petrochequera donde de alguna otra forma le impide a los presidentes hacer un pronunciamiento serio en cuanto a lo que es la violación de los derechos humanos en Venezuela. Me queda un minuto, rápidamente. Caracas dio pasaportes a diplomáticos para blanquear dinero. Eso fue durante el gobierno de Hugo Chávez. ¿No? Explícanos un poco rápidamente. Bueno, lamentablemente le dieron pasaportes diplomáticos a 2 boliburgueses, como se le llamó, a los fines de que fuesen el enlace entre los bancos de Andorra y PDVSA, a los fines de que el dinero que... ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, inicialmente estábamos hablando de 14 mil millones de dólares. ¿Ok? Ahora, hoy en día no se sabe cuánto dinero es exactamente. De ahí es donde viene lamentablemente la debacle de PDVSA y el incumplimiento de alguna otra forma de los compromisos que tiene. Miguel, un placer tenerte aquí en el programa, Gracias, como siempre. Félix. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos ya con los segundos finales. Quédese con nosotros.